En tiempos de incertidumbre, muchas personas se preguntan si estamos viviendo en los últimos días. La Biblia nos da señales claras que podrían ayudarnos a discernir si el fin está cerca. Parte 1. Las señales descritas por Jesús, Mateo 24. El capítulo 24 de Mateo es uno de los pasajes más conocidos sobre el fin de los tiempos. Aquí, Jesús está con sus discípulos en el Monte de los Olivos, y ellos le hacen una pregunta muy directa. ¿Cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo? Mateo 24, 3. Esta pregunta surge después de que Jesús predice la destrucción del templo, lo que provoca curiosidad e inquietud en sus discípulos. Es importante notar que el interés por los últimos días no es un fenómeno moderno, incluso los seguidores más cercanos de Jesús querían saber sobre el futuro y cómo identificar los eventos que marcarían su regreso. Las señales iniciales, confusión y engaño. Una de las primeras advertencias que Jesús les da a sus discípulos es sobre el engaño. Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, ya muchos engañarán. Mateo 24, 4-5. Aquí, Jesús advierte que una de las primeras señales será el surgimiento de falsos profetas y falsos cristos. A lo largo de la historia, hemos visto el surgimiento de varios líderes que han afirmado tener un estatus divino o ser los elegidos. En tiempos de crisis, la gente busca respuestas y es más vulnerable al engaño. Es clave hacer una reflexión sobre cómo en la actualidad, las redes sociales y otros medios han facilitado la difusión de teorías y mensajes engañosos. Cada día, más personas buscan guías espirituales que no necesariamente están alineadas con la verdad bíblica. El surgimiento de falsos maestros y religiones que distorsionan el mensaje cristiano podría verse como una manifestación de esta advertencia de Jesús. Guerras y rumores de guerras. Jesús continúa, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mateo 24, 6. Este versículo es particularmente inquietante porque la guerra ha sido una constante en la historia humana. Sin embargo, lo que parece ser distintivo en este contexto es la percepción de guerras inminentes y el miedo constante de un conflicto global. En la actualidad, vivimos en un mundo donde las tensiones internacionales y las amenazas de guerra parecen siempre presentes. Desde los conflictos en el Medio Oriente hasta las tensiones en Asia y Europa del Este, muchas personas se preguntan si estamos al borde de un conflicto global más grande. Jesús, sin embargo, les recuerda a sus discípulos que estas guerras, aunque aterradoras, no son en sí mismas la señal definitiva del fin, sino solo el principio de lo que está por venir. Este aspecto nos invita a reflexionar sobre cómo el miedo y la incertidumbre pueden distraer a los creyentes. Jesús nos advierte que no nos dejemos llevar por el pánico o la desesperanza. Aunque el mundo pueda estar en constante agitación, los cristianos deben permanecer enfocados en su fe y en las promesas de Dios. Pestes, hambres y terremotos. En el versículo 7, Jesús amplía las señales, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Aquí vemos una progresión de eventos, no solo conflictos humanos, sino también desastres naturales y enfermedades que afectarán a grandes poblaciones. Estos eventos son más difíciles de predecir y controlar, lo que los hace más aterradores. Pestes y enfermedades han sido un desafío para la humanidad desde tiempos inmemoriales, pero en los últimos años, pandemias como el COVID-19 han hecho que muchas personas se cuestionan si estamos viviendo de estas señales. El miedo global que provocan las pandemias y la rapidez con la que se propagan debido a la globalización son eventos que se alinean con esta descripción. Los terremotos, por otro lado, son eventos que escapan completamente al control humano. A lo largo de los años, hemos visto terremotos devastadores que han afectado a diferentes partes del mundo. Desde el terremoto en Haití en 2010 hasta los recientes movimientos sísmicos en Turquía y Marruecos, los desastres naturales nos recuerdan nuestra fragilidad. Estos eventos son un recordatorio de que la Tierra misma está sufriendo, algo que también tiene resonancia en el mensaje de Jesús.
Todo esto es solo el principio. Jesús concluye esta sección diciendo, y todo esto será principio de dolores, Mateo 24, 8. Es importante entender que Jesús no está diciendo que el fin ocurrirá inmediatamente después de estos eventos. Más bien, estos desastres, guerras y sufrimientos son solo el comienzo. En otras palabras, aunque estos eventos son señales alarmantes, no son el final definitivo, sino una advertencia para que estemos preparados. Parte 2. La apostasía y el alejamiento de la fe, 2 Tesalonicenses 2, 3, Introducción a la apostasía. Una de las señales más significativas que la Biblia menciona respecto al fin de los tiempos es la apostasía, un término que hace referencia al alejamiento consciente y deliberado de la fe cristiana. El Pablo apóstol, en su segunda carta a los tesalonicenses, advierte claramente sobre este fenómeno: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. 2 Tesalonicenses 2, 3. El concepto de apostasía no es solo una cuestión de desinterés por la religión, sino de una rebelión activa contra las enseñanzas de Cristo. Pablo les está diciendo a los creyentes que antes del regreso de Jesús, habrá un tiempo de gran alejamiento de la verdad bíblica. Este es un tema especialmente relevante en la actualidad, donde muchas personas están cuestionando su fe o abandonándola por completo, influenciadas por filosofías, ideologías o movimientos culturales que se oponen a las enseñanzas del cristianismo. La apostasía en el contexto moderno. Hoy en día, vivimos en una época en la que los valores cristianos tradicionales están siendo desafiados de manera frontal. Las enseñanzas de la Biblia sobre temas como la moralidad, la familia y la verdad absoluta son vistas como anticuadas o incluso perjudiciales por algunos sectores de la sociedad. Esto ha llevado a una creciente desconexión entre muchas personas y las iglesias, especialmente en las generaciones más jóvenes. En muchos países occidentales, donde el cristianismo alguna vez fue la religión predominante, estamos viendo una tendencia alarmante hacia el secularismo y el relativismo moral. La idea de que cada uno tiene su propia verdad está ganando terreno, y muchas personas prefieren seguir sus propias convicciones antes de someterse a la autoridad de la palabra de Dios. Esta apostasía no solo se ve en la disminución del número de cristianos practicantes, sino también en la aceptación generalizada de creencias y comportamientos que claramente contradicen los principios bíblicos. Es importante destacar que el alejamiento de la fe no siempre es dramático o inmediato. A veces ocurre de manera gradual, cuando las personas comienzan a comprometer sus creencias, a justificar comportamientos que antes consideraban incorrectos, o a aceptar enseñanzas que se apartan de las Escrituras. Este tipo de apostasía silenciosa puede ser aún más peligroso, ya que erosiona lentamente la fe sin que las personas se den cuenta de que están alejándose de Dios. Falsos maestros y doctrinas engañosas. Pablo también advierte sobre la aparición de falsos maestros que atraerán a muchos creyentes a doctrinas engañosas. En 1 Timoteo 4, 1, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Este es un recordatorio de que la apostasía no ocurre en un vacío, a menudo está impulsada por líderes o ideologías que se presentan como atractivas o progresistas, pero que en realidad desvían a las personas de la verdad de Cristo. En el contexto actual, estos falsos maestros pueden manifestarse de muchas formas. Podrían ser figuras carismáticas que ofrecen un mensaje de prosperidad o felicidad personal que contradice las enseñanzas de sacrificio, servicio y obediencia a Dios. O podrían ser movimientos ideológicos que promueven un estilo de vida contrario a los valores bíblicos, justificando comportamientos inmorales bajo la premisa de la libertad personal o los derechos individuales. Estos mensajes engañosos pueden sonar atractivos, pero su propósito final es apartar a las personas de la verdadera fe en Cristo. La resistencia de la fe verdadera. A pesar de la apostasía que se predice en la Biblia, también hay un mensaje de esperanza. Jesús mismo dijo en Mateo 12 y 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo.
En medio de un mundo que parece estar alejándose de Dios, hay una llamada clara a los creyentes a perseverar, a mantener su fe incluso cuando otros la abandonan. La apostasía puede ser una señal preocupante, pero también es una oportunidad para que los cristianos se fortalezcan en su fe. Es en tiempos de prueba y dificultad cuando la fe se purifica y se demuestra genuina. Aquellos que permanecen fieles, a pesar de la oposición y las presiones del mundo, están cumpliendo con la exhortación de Jesús de velar y orar, para no caer en la tentación, Mateo 26, 41. Aplicación práctica para los creyentes entonces, ¿qué significa esta advertencia sobre la apostasía para los cristianos de hoy? En primer lugar, es un recordatorio de la importancia de estar firmemente arraigados en la verdad de las Escrituras. En un mundo donde tantas voces compiten por nuestra atención, necesitamos asegurarnos de que estamos escuchando la voz de Dios por encima de todos los demás. Esto requiere una dedicación diaria a la oración, la lectura de la Biblia y la participación en una comunidad de fe sólida que nos ayude a mantenernos firmes. En segundo lugar, debemos ser conscientes de las influencias externas que podrían llevarnos a comprometer nuestra fe. Las redes sociales, los medios de comunicación y la cultura popular tienen un poder inmenso para moldear nuestras creencias y valores. Como cristianos, debemos ser discernidores, filtrando todo lo que escuchamos a través de la lente de la palabra de Dios. Esto no significa que debamos aislarnos del mundo, pero sí que debemos ser vigilantes y prudentes para no ser arrastrados por corrientes de pensamiento que nos alejan de Cristo. Finalmente, la apostasía nos llama a un sentido renovado de urgencia en nuestro testimonio. Si creemos que estamos viviendo en los últimos tiempos y que muchos están alejándose de la fe, esto debería motivarnos a compartir el Evangelio con más fervor que nunca. Las personas que están alejándose de la verdad necesitan escuchar el mensaje de esperanza y salvación que solo se encuentra en Cristo. Nuestro testimonio y nuestra fidelidad pueden ser un faro de luz en un mundo que se está oscureciendo espiritualmente. Parte 3. La manifestación del hombre de pecado, el anticristo. Una de las señales más impactantes del fin de los tiempos que la Biblia menciona es la aparición del hombre de pecado o anticristo. En 2 Tesalonicenses 2, 3-4, Pablo advierte que el regreso de Cristo no sucederá sin que primero se revele este individuo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no viene sin que antes venga la apostasía, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Quién es el anticristo? El anticristo es descrito como un líder poderoso que engañará a las naciones y a muchas personas, haciéndose pasar por un salvador o figura divina. A lo largo de la historia, ha habido muchas especulaciones sobre quién podría ser, pero la Biblia deja claro que se levantará en los últimos tiempos, oponiéndose a Dios y persiguiendo a los creyentes. En Apocalipsis 13, se menciona que el anticristo será respaldado por un sistema global de poder y realizará señales y milagros que engañarán a muchos. Este poder mundial será una señal clave para identificar su aparición, ya que controlará gran parte de la economía y el gobierno, exigiendo que todos lo adoren. El engaño global y la adoración forzada. Una de las características del anticristo será su capacidad para engañar a las masas. Apocalipsis 13, 16-17 menciona que impondrá una marca a las personas, conocida como la marca de la bestia, sin la cual nadie podrá comprar o vender. Esto ha llevado a muchos a especular sobre el uso de tecnologías modernas o sistemas financieros como parte de este control. El propósito del anticristo será desviar la adoración que corresponde a Dios y centrarla en él mismo, lo que lo convierte en una figura central en el cumplimiento de las señales del fin de los tiempos. La resistencia de los creyentes. Aunque el anticristo será un líder poderoso, los creyentes están llamados a no dejarse engañar. Jesús mismo dijo que estas señales serían claras para aquellos que están vigilantes y firmes en la fe. Además, Apocalipsis promete que al final, el anticristo será derrotado por el mismo Jesús en su regreso triunfal, en Apocalipsis 7 y 20, trayendo justicia y restauración al mundo.
Este punto es una señal importante para los creyentes, ya que revela que, aunque el mal parecerá prevalecer por un tiempo, el plan de Dios será cumplido y Cristo vencerá. Parte 4. La tribulación y la persecución de los creyentes. Jesús nos advierte en Mateo 24, 9-13 que, antes de su regreso, los creyentes se enfrentarán a un tiempo de gran tribulación. Será un periodo de persecución intensa en el que los cristianos serán entregados, perseguidos y hasta asesinados por causa de su fe. Además, muchos tropezarán y se traicionarán entre sí, llevados por el miedo y la presión de los tiempos. Este será un momento en que la maldad se multiplicará, y el amor de muchos se enfriará, llevando a un mundo cada vez más oscuro y lleno de odio. En este contexto, los creyentes deberán resistir la tentación de apartarse de la verdad, pues surgirán falsos profetas que intentarán engañar a las personas, desviándolas del verdadero mensaje de Cristo. Sin embargo, Jesús promete que aquellos que perseveren hasta el final, aquellos que mantengan su fe firme en medio de la prueba, serán salvos. La perseverancia es clave, y la esperanza del creyente debe estar centrada en la promesa de la salvación, aun cuando las circunstancias sean difíciles. Parte 5. El regreso de Cristo y el juicio final. El punto culminante de los acontecimientos del fin de los tiempos es el regreso glorioso de Cristo. Mateo 24, 30-31 describe cómo Jesús volverá, sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. En ese momento, todas las personas de la tierra lo verán y se lamentarán. Para los creyentes, será un momento de triunfo, porque Cristo vendrá a establecer su reino y derrotar a todo poder maligno. Con el regreso de Jesús, también llegará el juicio final, donde todos seremos juzgados de acuerdo con nuestras obras y nuestra relación con Dios. Apocalipsis 20, 11-15. Aquellos que han permanecido fieles a Cristo recibirán la vida eterna y serán parte del reino de Dios, mientras que los que han rechazado la verdad se enfrentarán a la separación eterna de Dios. Este juicio es un llamado urgente a todos a vivir una vida comprometida con la fe y la obediencia. El regreso de Cristo no solo es el fin del mal, sino el comienzo de una nueva era de justicia y paz para aquellos que lo han seguido fielmente. Es el cumplimiento de todas las promesas de Dios, y el momento en que todo será restaurado. Estas señales son un recordatorio de que estamos llamados a estar preparados espiritualmente. Si este vídeo te ha ayudado a comprender mejor las enseñanzas bíblicas, te invitamos a suscribirte al canal, darle me gusta y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros próximos vídeos. Gracias por tu apoyo.